Mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta una mayor conflictividad por los reclamos salariales y la convocatoria a paritarias en medio de protestas y paros, desde mañana la Comisión Bicameral del Congreso va a buscar empezar a tratar el megadecreto de más de 300 artículos que tienen que ver con la reforma del Estado. Sin un acuerdo con el PRO en el horizonte, al menos inmediato, el oficialismo apuesta ahora al grupo de gobernadores dialoguistas. Con la número 2 del Fondo Monetario en la Argentina, el gobierno intentará dar la última pelea por el DNU. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos. Estas son las noticias a las 20:30. Se cumple hasta la medianoche el paro de trenes, excepto algunos servicios de larga distancia. No funciona ninguna línea de ferrocarriles, ni siquiera los de carga, luego de que fracasara una reunión de los gremios ferroviarios con el gobierno, donde se discutía el aumento salarial. En el área metropolitana, más de 1 millón de personas quedaron afectadas y debieron buscar otros medios alternativos de transporte. Hubo también complicaciones en el momento de regresar a casa. Estamos en vivo con este tema. Y es como cada vez que hay paro, se duplica o se triplica, y eso que el mínimo es 607 pesos. La pelea por los salarios. El gobierno nacional convocó a los 5 gremios docentes a una reunión para discutir la actualización del salario mínimo sobre esta actividad. La reunión se va a realizar el próximo martes, un día después del inicio de las clases. Los trabajadores estatales de ATE, por su parte, anunciaron un paro para el lunes próximo y mañana van a parar los trabajadores de la sanidad. En Catamarca, mientras tanto, un grupo de policías tomó la sede del gobierno policial en reclamo de una suba salarial. Allí hubo incidentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió hoy a la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. En instantes te contamos de qué hablaron y cuáles fueron los temas en los que el fondo quiere enfocar el monitoreo de la marcha del plan de ajuste y las reformas previstas por el gobierno de Javier Milei. La semana de los clásicos, y ahora es Boca quien tiene que definir algunas cuestiones con, por ejemplo, Cristian Lema. Del otro lado, River también. Está Salomón Rondón complicado y es una pieza clave para el millonario porque debe llegar como sea, según Martín de Michelis. Y también del otro lado, como les dije, Cristian Lema y algunos que otros futbolistas complicados. Ahora, los hinchas, ¿cómo se preparan? ¿Habrá fiesta en el Monumental? Llegó el calor y la humedad a la ciudad de Buenos Aires, pero se queda poco tiempo. Hoy las temperaturas superaron los 32 grados. Se viene un importante cambio. Hay alerta meteorológico en varias provincias de la región central y norte. En un ratito te contamos todos los detalles. Se termina el calor en la ciudad. El paro de trenes se cumple de manera total y abarca a todas las líneas ferroviarias. Desde muy temprano, los inconvenientes para viajar se hicieron sentir a la orden del día y llegar al trabajo se volvió un verdadero problema. Esto se notó mucho en cada una de las estaciones terminales. Los usuarios, de hecho, tuvieron que tomar medios alternativos o incluso sumar colectivos que en un día común no registrarían este tipo de armado para poder llegar a destino. Las paradas estuvieron colmadas con filas que en algunos casos llegaron a superar los 100 metros. Esta medida de fuerza afectó a cada una de las líneas de trenes de pasajeros. También se vio afectado el ferrocarril de carga. La interrupción de los servicios es en reclamo de un aumento de salarios y ante lo que era la falta de paritarias, que de hecho se convocó para hoy a las 10 de la mañana. Bueno, esa reunión fracasó. Los gremios consideraron que la propuesta que escucharon no es suficiente, por lo que el paro va a continuar hasta el último minuto de hoy y mañana ya volverá el servicio a la normalidad. Eso sí, la negociación se encuentra en este momento en un cuarto intermedio y la van a retomar el próximo martes.
Y es como cada vez que hay paro, se duplica o se triplica y eso que el mínimo es 607 pesos. No es barato. No, para nada. Un desastre. Tenés que salir 2 horas antes para ir a trabajar. ¿A qué hora te levantaste? Y temprano. Yo entro a las 2 y salí a las 10. ¿Y normalmente? Y voy siempre a las 12 más o menos. Tomo siempre el tren. ¿Y cómo te afecta esta medida? Y bastante, la verdad. ¿Tuviste que despertarte más temprano? Sí, y en el trabajo tengo que igual cumplir y todo el horario, así que... ¿Y cómo se viaja esta mañana? Por ahora vengo con el 182 que vengo bien, pero ahora voy a tratar de tomar el semi rápido porque si no con el 8 no llego más. Y volver a casa también está generando una serie de complicaciones muy importantes para todos los usuarios. Si llegar al trabajo fue difícil, volver a casa, Cristian Doldán, nos vas a contar ahora allí desde el móvil, implica también tiempo y dinero, ¿verdad? Buenas noches. Silvina, sí, sigue generando complicaciones este paro de trenes que comenzó a la medianoche, que se va a extender hasta las 24 horas. Estamos en Constitución con gente intentando volver a su casa lo más rápido posible, intentando suplir, en este caso, al tren Roca. Vemos filas largas, ¿sí? 1,5 cuadras por lo menos de filas en algunos de los colectivos que van hacia la zona sur, Berazategui, Quilmes, Banfield, Lanús, y personas que buscaron una alternativa en colectivos. Claro, se encontraron con la gran cantidad de personas que hicieron lo mismo, con muchas personas que intentaban suplir el tren con diferentes viajes en colectivo. Por ejemplo, teniendo que tomar 2 colectivos, haciendo transbordo incluso, para poder suplir al tren. Y esto también implicaba un gasto superior, porque hablamos en algunos casos nos decían que llegaron a gastar más de 1.000 pesos. Lógicamente, si tenés que tomar 2 colectivos a diferencia de un tren, lógicamente estás gastando mucho más plata. Maestro, te hago una consultita. ¿Hace cuánto estás esperando? Salí a las 6 del laburo. A las 6 del trabajo, son 8:30, todavía acá. Sí, esperando. Con esperanza de llegar. No, esperanza ya se perdió cuando sabíamos que había paro. Ya está. ¿Te genera bronca? Creo que no le importa mucho a nadie, esa es la verdad. Ni a los que están a cargo, ni a los que facturan, ni inclusive a los que se llenan de plata con los colectivos, no les importa. Gracias, muy bien. 2 horas y media esperando. Te hago una consulta. ¿Hace cuánto estás esperando? Y 1 hora y media, 2 seguro. ¿Hasta dónde tenés que ir? Hasta Guernica. ¿Y tenías que tomarte el tren o habitualmente tomás el tren y después un colectivo más. Ahora si llego después a las 11 a Guernica ya no tengo más colectivo para mi barrio. Voy a tener que caminar. ¿Y hoy para venir también tuviste que volverte más temprano? Sí, yo me levanto a la madrugada. ¿Querés que te muestre el despertador? Mirá. A ver, temprano, te levantaste muy temprano y ahora volviendo muy tarde. 3 de la mañana hoy para poder llegar hasta acá. Ahí está, vamos a mostrar por acá, 3 de la mañana. Claro, bueno, con bronca, resignación, ¿cuál es el...? Son años de estas injusticias, nosotros somos laburantes, tenemos que viajar bien. Un gremio decide hacer un paro, tienen razón o no, pero ellos están ganando por arriba de la media de cualquier laburante. Deciden hacer un paro con justificativo, pero bueno, nos cortan al medio todo. Gracias, Muchísimas gracias. Bueno, algunas de las personas, ¿hace cuánto están esperando? Solo una consultita, ¿hace cuánto esperás? No sé, 20 minutos 20 por ahí. Minutos. ¿Llegaste? A ver si me puedo... ¿Qué tenés que tomarte? El 51. ¿Estás reemplazando al tren? No, siempre lo tomo. Bien. Lo que pasa es que ahora tengo compañía. Tenés mucha más gente. Mucha más compañía. No, lo tomo siempre. Vamos a ver si me puedo subir. Ese es el de los pinos. Perfecto, bien. Ahí se va yendo alguna de las personas. Si te podés subir. No lo toma casi nadie esta, así que... Perfecto, bueno, algunas de las personas, esta situación se dio, ¿no? Gente que para suplir el tren llegó hasta acá y también gente que habitualmente toma, en este caso, la línea 51, se encontró con muchas más personas de lo habitual. También hay que decir que en la mano del frente, si nos movemos, también tenemos muchos taxis que están dando el servicio, por ejemplo, 3.000 pesos para viajar hasta Quilmes, hasta Berazategui, hasta Banfield, ¿sí? Este es un servicio que se dio en el día de hoy de manera especial y que muchos de los pasajeros tuvieron que recurrir a esta forma de poder viajar ante la desesperación, ¿no? Pasan las horas y el colectivo no lo lleva. Bueno, recién nos decía una persona, 2 horas y media por lo menos esperando para poder viajar. Así que bueno, a esta hora, pasadas las 8:30 de la noche, muchos
muchísimas personas intentando viajar. Y hay que decir que durante la jornada hubo esperanza de muchos pasajeros de que esta medida de fuerza se levantara, pero bueno, a partir de la reunión fallida entre el gobierno y la fraternidad, con Omar Maturano como el principal orador después de esta reunión, se desvaneció esa posibilidad, ¿no? Omar Maturano señaló que los defraudaron, que por lo menos el gobierno en esta negociación que tuvieron los defraudaron. Así que vamos a escuchar a continuación al gremialista que de esta manera se dirigía al gobierno después de esta fallida reunión que tuvieron en la tarde. Perfecto, vamos a escuchar a Omar Maturano, el titular del gremio de la fraternidad. Hoy fuimos a una reunión demostrando la buena voluntad del sindicato de conciliar. Nos ofrecieron el 12% de lo que habíamos solicitado. Seguramente nos quieren ubicar como trabajadores estatales. Nos volvieron a faltar respeto como le faltaron a la CGT por no habernos aplicado la conciliación obligatoria. Continuamos la medida de fuerza hasta las 24 horas del día de la fecha. Ustedes saben que hay una herramienta legal que dispone cada cartera laboral en el formato ministerio o secretaría de trabajo, como en este caso, que se puede disponer cuando un gremio dicta un paro. Y esta herramienta es la conciliación obligatoria. En distintos ambientes políticos y también sindicales llamó mucho la atención la Secretaría de Trabajo, tomando esta decisión de no declarar esta posibilidad de conciliación obligatoria, lo que hubiera frenado el paro y obligaba a todos los sectores a poder negociar. Quedó pendiente otra forma de administrar el conflicto. El gobierno, en cambio, eligió otra vía para manifestarse y fue el caso en el cual dijo que el sindicato de la fraternidad actuó de mala fe porque aseguran que en estos momentos hay una negociación salarial que está vigente y que sin esperar el resultado se convocó a esta medida de fuerza. El encargado de dar a conocer esta idea fue el portavoz de gobierno, Manuel Adorni. Acá hay dos caminos, el camino de la libertad y el camino de una Argentina distinta, una Argentina del trabajo y del mérito, o esto que estamos viendo hoy, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hace es complicarle la vida al resto porque no entienden que no están en el poder y no entienden que la gente eligió otra cosa. La discusión paritaria estaba abierta, por lo tanto no correspondía ni la conciliación obligatoria ni correspondía el paro, por eso aclaré hoy que efectivamente se está estudiando cuáles van a ser las medidas que tomemos para que existan las consecuencias en este caso particular. Se conoció hoy en el boletín oficial de cuánto será el aumento para los jubilados según la ley de movilidad previsional vigente. Ya había adelantado algo el ministro Caputo, pero hoy se hizo oficial. ¿Cuánto sería ese aumento? Ascendería al 27%, muy sensiblemente debajo de la inflación que tuvimos en diciembre y en enero, que fue del 51%. En marzo el aumento sería del 27,18% y eso llevaría a la jubilación mínima a los 134.445 pesos. Ahora, este 27% también es menor de lo que había dicho el ministro Caputo, había hablado de un 30%. ¿Por qué es menor? Porque a este 27% hay que sumarle un bono que se va a otorgar también en marzo. El gobierno todavía no especificó de cuánto sería. La última vez que se pagó un bono fue de 55.000 pesos. Igualmente la jubilación queda sumamente licuada frente al aumento de la inflación. Diciembre y enero fue de 51%. Si le sumamos febrero, seguramente la inflación estará por encima del 70%, más del doble del aumento que tendrán los jubilados y también muy lejos del 82% que establece la ley del salario mínimo vital y móvil.
Hoy además se conoció un dato económico que hacía mucho tiempo no escuchábamos, si no recuerdo mal, desde tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, que tiene que ver con la cuestión de lograr superávits. Por un lado, el superávit fiscal, financiero y además comercial. Hoy estamos en este territorio una vez más. Leandro, ¿se volvió a este escenario? Así es un hito para el gobierno, es un hito para el ministro Luis Caputo, también para el presidente, porque en enero de este año se alcanzaron los famosos superávit gemelos, superávit fiscal y superávit comercial, como bien decías vos, Silvina, algo que fue logrado por el presidente Néstor Kirchner, que lo pudo sostener por más de un año, entre 2003 y 2005. Bueno, en el primer mes entero de gestión, en enero, el gobierno logra esto, pero lo logra en circunstancias bastante controvertidas. ¿Por qué digo esto? Porque lo logra, por un lado, con una brutal licuación de salarios de empleados públicos, de jubilaciones, como te contábamos recién, de planes sociales. Eso en el frente fiscal, esa licuación por producto de la inflación, logra que cierren las cuentas públicas, las cuentas fiscales, y por otro lado, desde el punto de vista comercial, porque el cepo cambiario y las importaciones pisadas, de hecho, se están regularizando las deudas comerciales, lo está haciendo el Banco Central con este famoso bono para importadores, BOPREAL. Bueno, esas importaciones pisadas hizo que lograra el gobierno en enero también un superávit comercial, es decir, que las exportaciones de la Argentina sean superiores a las importaciones y eso genere un flujo de divisas que entra al país. Eso fue un hito importante para el gobierno. El otro hito que tuvo hoy fue la visita de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Es una ciudadana india norteamericana, una reconocida economista y académica que llegó hoy a Buenos Aires y se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. De la reunión también participó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también estuvo Nicolás Pose, jefe de gabinete, y en esa reunión empezó a tomar el pulso la número 2 del fondo sobre cómo avanza el programa económico de la Argentina, del gobierno, y cuán sustentable es en el tiempo, porque en el Fondo Monetario están preocupados no solo por el apoyo político que tengan el Congreso, sino también por lo que pase en la calle. La número 2 del fondo también publicó un tuit con fotos del encuentro. Ahí manifestó estar encantada de estar en Buenos Aires, tuvo una discusión productiva con el ministro Caputo. Discutieron sobre cómo restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en la Argentina. ¿Qué se dice en el gobierno y en el fondo? Que si todo marcha bien con este programa, también esta figura del fondo tan importante está viendo la posibilidad de, si es sustentable, no solo el plan económico actual, sino un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo programa que desembolse dinero fresco para la Argentina. Eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno necesita dinero para levantar el cepo y hacer la unificación cambiaria. Y esas cuestiones se están discutiendo por estas horas en Buenos Aires. Después de una muy larga postergación, finalmente el Poder Ejecutivo resolvió convocar a todos los actores de la educación para abrir el diálogo y poder determinar cuánto debe ganar como piso un docente en la Argentina. El Gobierno Nacional convocó para el próximo martes a todos los ministros de Educación de las provincias y también el ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, suma a los gremios docentes con representación nacional para poder empezar estas negociaciones por la paritaria nacional docente. De la reunión van a participar como invitadas además las agrupaciones representativas de las entidades educativas, tanto del sector público como del sector privado. Y este tema, atención, porque policías de Catamarca tomaron esta tarde la Casa de Gobierno provincial en reclamo de mejoras salariales. Y allí mismo se produjeron incidentes. Esto que estás viendo pasó después de que fracasara la negociación paritaria entre los oficiales de policía que están reclamando un sueldo básico de 600.000 pesos. Y de acuerdo con lo que trascendió, para este día de hoy, miércoles, estaba pactada una reunión entre las partes que de hecho se pudo llevar adelante, pero no hubo avances porque no estuvo presente la ministra de Economía provincial, Alejandra Nazareno. Y ante esta situación, los manifestantes decidieron ingresar a la fuerza, allí al edificio de la Gobernación, y esperar ahora respuestas por parte de las autoridades. El dato es que el reclamo esta vez es policial.
La Cámara Federal le quitó la causa del protocolo antipiquetes al juez Sebastián Casanelo, quien estaba llevando adelante la instrucción por un pedido sobre la inconstitucionalidad de la política del gobierno ante las protestas. Esto pasó poco antes de la audiencia de habeas corpus entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y representantes de las agrupaciones de izquierda. De hecho, el juez Eduardo Fara, quien ves allí, que es miembro de la Sala Segunda del mencionado tribunal, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por incompetencia al juez Casanelo. En sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo de la Cámara y aseguró que el protocolo para el mantenimiento del orden público está absolutamente vigente. La canciller Diana Mondino se reunió hoy en Brasil con su par del Reino Unido, David Cameron, luego de que sorpresivamente Cameron hiciera una visita a las Islas Malvinas. Mondino tuvo un encuentro bilateral en el marco de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores que integran el G20, que se está desarrollando en estos momentos en Río de Janeiro. Pero la reunión, según trascendió, tuvo un clima de tensión por las declaraciones que hizo Cameron en las Islas Malvinas. Luego de la reunión, Falkland Islands want to be part of the UK family. They are absolutely welcome to be part of that family, and we will support them and back them and help protect and defend them absolutely, as far as I'm concerned, for as long as they want. And I hope that's for a very, very long time, possibly forever. Now, of course, we want to have good relations with Buenos Aires, with the Argentine government. The new government, I think, have taken some positive steps, and we'll have good relations with them, but it will never be at the expense of the wishes of the Falkland Islanders. Y como te decía, luego de la reunión, la ministra tuiteó una foto con Cameron y allí escribió poniendo las cosas en su lugar. Los bomberos de la ciudad rescataron finalmente algunas mascotas que habían quedado atrapadas en los edificios que sufrieron un derrumbe en Caballito. Esto había pasado en una construcción de PHs el pasado 8 de febrero. Así, de esta manera, los efectivos devolvían a sus dueños los animales que habían quedado allí en ese mueble entre los escombros de los PH. El gobierno de la ciudad todavía está dando asistencia a los vecinos que fueron damnificados y está trabajando con la fiscalía que interviene en la causa para que las personas puedan volver durante los próximos días a sus viviendas y poder además retirar sus pertenencias, todas las cosas que están allí en sus casas. El jefe de gobierno, Jorge Macri, recibió al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, para afianzar el vínculo en beneficio de los porteños. Es un gusto trabajar en líneas conjuntas que mejoren la calidad de vida de los porteños, aseguró Jorge Macri al recibir al embajador en la sede del gobierno de la ciudad, allí en Parque Patricios. Acompañaron al jefe de gobierno, por un lado el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, también la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolf. Como si la tensión y las complicaciones fuesen pocas en Boca Juniors de cara a la semana de los clásicos, al superclásico propiamente dicho. Bueno, hoy se sumaron dos detalles más que pueden devenir en catástrofe para el armado del equipo, según el entrenador Diego Martínez. Ahora Boca tiene grandes problemas porque no solo Luca Langoni fue separado del grupo, sino que también Cristian Lema y Darío Benedetto son los dos que ahora están con un pie fuera del superclásico, y alerta muchísimo más la situación de Lema porque era titular en el planteo y se esperaba que tenga mayor cantidad de minutos que Benedetto en el gran partido de este fin de semana. Aparentemente solo estuvo 10 minutos en el campo de entrenamiento y más de eso no pudo
aguantar. Solo es un tema muscular, parece que no tiene mucho más que esperar que los resultados de los análisis, pero a esta altura y siendo ya miércoles, parece que es más un no que un sí su presencia en el Superclásico que será en el Monumental. Por parte de Benedetto la cuestión es más o menos similar, pero no asusta tanto al hincha de Boca porque no es titular, a diferencia del centrodelantero de River, de Miguel Borja, que en este caso sí es el titular y sí es indiscutido para Martín de Michelis. Lo necesita sí o sí, no hay lugar a una duda o a un error o a un dejarle lugar a otro delantero. Es sí o sí Borja el futbolista que tiene que entrar a jugar el Clásico, pero ahora parece que el futbolista ya, después de los trabajos de kinesiología y el esfuerzo que hace para llegar al Superclásico, tiene más chances de jugarlo que de no jugarlo, en contracara de lo que es Cristian Lema en Boca. Bueno, ahora las noticias positivas van para el lado de River y no para el lado del Xeneize. Pero se espera también que del lado de la tribuna haya grandes festejos, porque son muchos los hinchas de River que están metidos en la subcomisión justamente del hincha, y desde ahí mismo, a través de las redes sociales, no solo del club, sino también de esta propia subcomisión, organizan y esperan un recibimiento único que realmente transformará al Monumental en una caldera para la previa al Superclásico y también para no solo alentar un poco a sus futbolistas, sino darle un golpecito a los xeneises, que serán más visitantes que nunca, teniendo en cuenta que el Monumental está agrandado en cuestiones de capacidad y que tiene la totalidad de los lugares habilitados. En las últimas horas se vivió un partido que se puede considerar clásico entre Chacarita y Tigre por la Copa Argentina, pero este mata-mata terminó antes de lo debido por un botellazo. Se ve en la imagen cómo desde la tribuna se arroja primero una botella chiquita y después una botella grande, ya de mayor tamaño, que, bueno, ustedes mismos pueden entender, ¿no? Brandán es el jugador que recibe el botellazo. Sí es cierto que es violento, pero le pega en el cuero cabelludo, ¿no? En la parte de arriba, y lo que dijo el futbolista es que no podía abrir el ojo por el golpe que le dieron con la botella, justamente en esa zona, algo bastante dudoso. Es típico que de estas cuestiones se aproveche un poco y se saque estas cuestiones, más cuando el resultado es adverso y cuando la superioridad es marcada, como lo era en este caso por parte de Tigre. Sí fue identificada la persona que perpetró este hecho, que lanzó primero una botella chiquita y después se encargó de arrojar una botella grande y dañó la integridad física de Brandán. Fue un plateísta de Tigre y justamente ahora se verá qué medidas toma. Por lo pronto sí hubo un comunicado por parte del conjunto de Victoria en el cual repudió no solamente la violencia en el fútbol, sino la actitud particular de Iván Genés, este plateísta violento que le arrojó la botella a Brandán. Llegó el calor para quedarse en la ciudad de Buenos Aires. Temperaturas que superaron los 32 grados en la ciudad de Buenos Aires, pero aparte este factor se suma a la humedad relativa en el ambiente, en donde el resultado final es la sensación térmica. Miren los valores de esta tarde: 31 grados 8 en el Observatorio Central Buenos Aires, 28,5 en Aeroparque, pero a pesar de la diferencia del termómetro, las sensaciones térmicas estuvieron por arriba de los 30 grados. El interior del país también tuvo elevadísimas temperaturas. Ya si nos vamos al conurbano, Morón llegó a los 34,4 de sensación térmica, y si nos vamos al interior del país, hoy se destacaron valores como los de San Juan y Catamarca con más de 37, Las Grutas, San Antonio Este, Viedma con 38,2, y además algunos valores de La Pampa como Santa Rosa, la capital de esta provincia, donde también se registraron más de 36 grados. Se han activado algunos avisos de alerta amarillos por ola de calor, pero no es el fenómeno más importante para las próximas horas. Vamos a la temperatura. Temperatura para mañana jueves, y hay que destacar un cambio. Este mapa nos muestra claramente una tonalidad mucho más oscura sobre la ciudad de Buenos Aires y el norte del país. ¿Qué significa esto? Que tenemos temperaturas de más de 30 grados en el centro norte de Buenos Aires, pero un frente frío se acerca a la provincia de Buenos Aires. Fíjense qué marcada se ve la línea de cambio de color, de rojo intenso a naranjas o amarillos,
y esto está relacionado directamente al cambio de masa de aire. Y esto también va a provocar lluvias. Si vemos el mapa de lluvias desde mañana hasta el domingo, las más importantes van a estar en Córdoba y Tucumán, en donde ahora vamos a revisar los alertas. La ciudad de Buenos Aires queda ahí, justo en un espacio en el que se esperan lluvias y tormentas durante la madrugada del viernes. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero fíjense, lo más importante y a destacar en este mapa es que Córdoba va a tener fuertes tormentas. Por esto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde una serie de avisos meteorológicos. Alerta naranja para Córdoba, San Luis y San Juan y La Rioja. Es que las tormentas ahí pueden ser muy fuertes, con ráfagas, caída de granizo y con más de 100 milímetros de lluvia. Alerta para la costa atlántica bonaerense, para todo La Pampa. El fenómeno es el mismo, las tormentas eléctricas que tendrán más o menos intensidad, pero que todas tienen la capacidad de provocar daño, así que pidieron mucha atención para las próximas horas, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en las provincias más afectadas por las lluvias. Cuando volvamos de la pausa, vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué va a pasar con el mega DNU que en su momento el presidente Javier Milei envió allí para tratar de generar reformas de fondo en la política argentina? Y un análisis también de la acción política y todos los temas que han ocurrido hoy y los que proyectan, como siempre aquí en estas que son las noticias, a las 20:30. Quédate. Finalmente quedó definitivamente integrada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Si yo te digo esto, vos te preguntarás qué hace. Bueno, entre otras cuestiones, tiene que trabajar con el tema de los decretos de necesidad de urgencia. Apenas asumido como presidente, Javier Milei constituyó un mega decreto con el cual trataba de generar reformas de fondo y hay planteos sobre la constitucionalidad o no de la herramienta DNU, sino de los contenidos que ha generado en particular este elaborado por el presidente de la Nación. Mañana va a comenzar el trabajo desde el mediodía allí en la Cámara de Senadores. Por eso esta noche le quiero agradecer especialmente al presidente de esta comisión bicameral, al senador Juan Carlos Pagotto, un hombre que representa a la provincia de La Rioja, que nos acompañe en esta previa que es tan importante. Senador, muchas gracias por estar con nosotros en estas noticias a las 20:30. No, al contrario, el agradecido soy yo. Ahora, presidente, no sé, tendrá que elegirme la comisión mañana. Bueno, senador, usted sabe lo que se dice en los pasillos. Es lo que se dice en los pasillos y usted se sonríe mucho. El senador Pagotto, además de ser un hombre que representa a la provincia de La Rioja, es un hombre de la Libertad Avanza. Hay una tradición parlamentaria que tiene que ver con que quien presida esta comisión sea un hombre del oficialismo. Así es que... Le toca al Senado este año. Además al Senado, por eso habla usted como presidente. Bueno, esperemos que mañana me elijan, pueden elegir otro. Ajá, ¿qué va a pasar? Las tradiciones están hechas para romperse también, ¿no? A veces sí, otras para seguirlos. Exacto. Bien, vamos a ver en cuál de las dos veredas. Yo creo que en su caso va a seguir la tradición. Bueno, hay mucha gente que tiene expectativa por ver si ya se va a hablar de la constitucionalidad o no de este decreto, pero me parece que esto no va a suceder. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, mañana es la reunión constitutiva, ¿no? El problema fundamental está que el día 13 de diciembre en el Senado quedó constituida la comisión y en diputados, por cuestiones internas, que el movimiento patriótico, como lo llamo yo, no enviaba a los miembros y lo dejaba un poco librado a la voluntad del presidente, lo cual es una irregularidad, hasta que finalmente mandaron y pudo constituirse esta comisión que es bicameral, integrada por el Congreso, el Senado, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿A qué se refiere usted con el movimiento patriótico? Juntos por la Patria, al frente de todos, como quiera llamársele. UP, claro, Unión por la Patria, claro. Unión por la Patria. No, vamos a diferenciar. El peronismo es una cosa y el kirchnerismo es otra. Habrá gente que los confunde y yo no. Ajá. En eso soy perfectamente consciente de lo que digo, así que yo vengo del peronismo. Claro, eso le iba a decir. De Juan Domingo Perón, del justicialismo. No tengo nada que ver con el kirchnerismo. No lo tuve ni tendré nunca nada que ver. Aunque hay una película de James Bond que dice Never say never again, nunca digas nunca jamás. Pero en mi caso sí.
Soy absolutamente consciente de eso. Bien. Bueno, tal vez esta posibilidad de tener raíces en el peronismo le sirva a usted para tender alguna suerte de diálogo en la integración y en lo que va a ser un debate en una comisión en la que hay 16 referentes. Hay, bueno, por supuesto, la Libertad Avanza está representada, el PRO, el radicalismo, Unión por la Patria, Hacemos Cambio Federal. Hay una representación muy variada allí, ¿no? Me imagino que lograr consensos y votos va a ser una tarea que va a necesitar mucha muñeca política. Yo creo que estando representados todos los sectores, la cuestión de dialogar es una imposición de la realidad. Yo privilegio el diálogo por encima de cualquier otra cuestión. Creo en el debate amplio, abierto, objetivo, respetuoso y teniendo sobre todo como principio que está la nación y que hay que legislar para la nación y obviamente el cuerpo electoral, la sociedad que lo compone, que es lo que se está esperando de nosotros, dejando de lado intereses que pueden ser partidarios, que pueden ser sectoriales o todo, porque estamos viviendo un momento de crisis que es inédito y esto es una realidad que no hay que ocultarla, hay que decirlo. Nunca hemos tenido el nivel de deuda que tenemos, el nivel de empobrecimiento que tenemos. Venimos de una pandemia, de un mal gobierno, que podrá ser discutido por uno u otro, pero venimos de un mal gobierno que nos ha dejado prácticamente inermes ante la realidad que nos avasalla. Yo creo en el diálogo. De hecho, en la comisión que me ha tocado intervenir, tanto para la ley de boleta única o para el lavado de activos, he contado con el apoyo inestimable de muchos de los diputados radicales, de los senadores radicales, caso de Fama, Aguad, el senador Romero. Y mañana, senador Pagotto, la idea es, más allá de lo formal, empezar a darle tratamiento a este mega decreto. ¿Ustedes tienen una estrategia diferente? A ver, acá no hay ninguna estrategia. Acá hace un tiempo a esta parte hay algunos que se les ha ocurrido ser legalistas en extremo y yo recojo el guante. Desde el 2019 hay una serie de decretos que no han sido tratados de necesidad y urgencia, entre ellos, por ejemplo, el de Vicentín, ¿no? ¿Le suena? Sí, claro. Claro, incluso provocó, acá hay un experto en economía, provocó una distorsión del mercado por una intervención del Estado. Un decreto del presidente Alberto Fernández. Exactamente. Si los decretos del presidente Alberto Fernández no han sido tratados nunca por la comisión bicameral de DNU, como se llama comúnmente. Entonces, vamos a tratar todos los decretos. Van a empezar por ahí. Yo creo que tenemos que tratar todos los decretos. Es lo mínimo, el mínimo respeto que le debemos a la ciudadanía. Acá hay decretos. ¿No son cuestiones abstractas? Lo de Vicentín nunca se concretó finalmente. Pero tuvo sus efectos. Tuvo sus efectos a tal punto de que después tuvo que ser dejado sin efecto el decreto. Se dictó y después... Entonces hay que tratarlo. Cuando tú tienes estado legislativo debe tratar. Ahora, las cuestiones de abstracto o inabstracto, como decimos nosotros los abogados, son siempre una salida elegante para eludir algunas cuestiones. Pero acá, en abstracto, ¿qué podemos decir? Que la realidad económica no nos permite empezar a discutir, qué sé yo, sobre el sexo de los ángeles, tal vez los pajaritos embarazados. El tema tenga que ver con que se discute algo que cayó y que ya no existe. Por eso, ¿no? No, hay cosas que sí existen. Habiendo, por otro lado, un decreto que está allí muy, muy caliente, ¿no? Está bien fuerte. Digo, es como discutir, como usted recién lo dijo, el sexo de los ángeles. Bueno, a ver. Lo entiendo como estrategia política. En política hay... Y bueno, acá hay decretos que todavía tienen efectos jurídicos de que los ha dictado Alberto Fernández. O me van a decir que porque la pandemia se ha remitido, ha dejado de tener efectos jurídicos, los efectos que produjo. Ni siquiera ha pasado el tiempo mínimo de prescripción, como decimos los abogados. Ahora, el que olvide que esos decretos han producido efectos jurídicos, bueno, ya estamos entrando en un terreno de elucubraciones
más que jurídica o legales, sería digna del manifiesto surrealista de André Breton. Senador, pero ¿y por qué entonces le hacen esta Verónica, ¿no? Como en una plaza de toros? ¿Por qué le hacen una Verónica al tratamiento del megadecreto del presidente Milei? Mire, yo no le hago ninguna Verónica, pero los romanos tenían un dicho que es muy famoso, dura lex sed lex. Traducido al castellano significa ley pareja no es rigurosa. ¿Por qué tenemos que darle un tratamiento a algunos decretos sí y a otros no? ¿Quién tiene el dedo moral o el baremo para decir qué decreto se va a tratar o qué no? Entonces, comencemos a ser legalistas y respetemos en todos sus términos la legalidad. Porque antes se aplicaba también la disciplina del número, esa disciplina seca de votos, y el Senado sesionó 3 veces el año pasado. Por eso tenemos que trabajar a destajo, por ejemplo, con la ley de lavado de activos, que ha colocado a la Argentina en un problema frente a organismos internacionales por el cumplimiento de esos compromisos internacionales. Senador, ¿y cómo se hace para poder dialogar y sostener consensos cuando el presidente Javier Milei ha dicho que en el Congreso hay un nido de ratas? Bueno, Javier Milei es exuberante en su verborragia, tiene un mal que en política es para algunos un problema y para otros es una frescura. Tiene una sinceridad absoluta. El que se considere rata... entonces usted piensa lo mismo. El que se considere rata, que piensa... Yo no pienso lo mismo, ni discuto, ni voy a insultar a nadie. No es mi estilo. Siempre ha sido mi estilo el uso de la ironía, el uso de alguna cosa, pero nunca insultar. Claro. No, yo doy y exijo respeto. Creo que si ustedes han visto alguna de las sesiones en las que he participado, en la comisión o en el Senado, yo escucho con atención y respeto a todo el mundo, porque el respeto es la base de la convivencia democrática. El insulto y el grito no nos llevan a ningún lado ni soluciona nada. Eso me han enseñado casi 51 años. ¿No? Claro, casi 51 años de profesión. Senador, usted es senador nacional por La Rioja, es un hombre de La Libertad Avanza, pero también es amigo del gobernador Ricardo Quintela, que justamente entró en una puja muy importante con el presidente Javier Milei y ahora emitió una cuasimoneda, los Bocade, el Chacho. ¿Usted cree que los riojanos van a aceptar esa cuasimoneda y la van a utilizar o qué va a pasar con eso? Mire, yo le voy a explicar una cosa. En política lo que uno no debe hacer, y se hace con extrema frecuencia, es desconocer su pasado. Acá hay políticos que son el paradigma del camaleón. De la noche a la mañana dejan el hábito, se ponen el frac. Quintela es amigo mío, hemos sido diputados provinciales juntos. Yo no comparto la ideología de Quintela, creo que él está errado. Eso no significa que le vaya a declarar la guerra. No me gusta cómo gobierna, no me gusta con quién gobierna, ni las cosas que hace. Eso no significa que cada disenso que uno tenga que declarar la guerra. Y eso de que ve amigos, tengo muchos amigos. En el radicalismo, en todos lados tengo amigos. ¿Y qué piensa de esta decisión que tuvo de emitir una cuasimoneda? Pero para mí es una barbaridad. Tentativamente tengo entendido que no emitió los 22.000 millones, sino únicamente 500 millones. La provincia recibe la coparticipación, se están haciendo públicas las sumas que recibe y nosotros hoy día, yo le puedo decir, en Chilecito, la ciudad de donde yo provengo, que es la segunda ciudad de la provincia, no hay un traumatólogo porque han renunciado y se van, en otro lado ganan más, han renunciado 5 pediatras, los gastos de funcionamiento de la policía, bueno, ustedes habrán escuchado las noticias, la policía en grado de levantamiento. Es decir, es un sistema de gobernar basado en aquella apotegma que no sé quién lo creó, que gobernar es dar trabajo, pero en el Estado. Es decir, vamos a constituir una población cautiva de votos para ver cómo adelantamos. Entonces tenemos prácticamente, somos la provincia que tiene
mayor cantidad de empleados públicos. Senador, y el presidente Javier Milei ha sido también duro con los gobernadores, ¿no? En algún caso los ha llamado traidores, se han tomado decisiones que tienen que ver con quitar algunos fondos que ayudaban a las provincias a sostener una tarifa que sea accesible para la gente que usa el transporte público. Algunos temas que, si bien ahora hay convocado una reunión para hablar del sueldo de los maestros, estaba bastante poco clara. ¿Cómo se hace entonces para defender estas ideas del gobierno, siendo usted senador y representando, obviamente, una provincia? Pero esto es muy simple. El boleto de colectivo de transporte en La Rioja, en Catamarca, siempre tuvo un valor mucho más alto que en Capital Federal. Convengamos que el principal receptor de esos beneficios sobre el precio del boleto fue Capital Federal y Gran Buenos Aires. Las provincias siempre pagan. Ahora bien, las provincias reciben la coparticipación y después, por una mala praxis, están los fondos extra coparticipables que se llamaban en su momento ATN, aporte del Tesoro Nacional. Ahora se llaman con otro nombre, son fondos, transferencias que las da el Ejecutivo o el Ministerio de Economía de acuerdo a su criterio. Ahora, tener esa política de subsidio ha llevado a una malformación tributaria. En la Argentina, que tenemos una presión tributaria alarmante, una de las más altas del mundo, y servicios propios del peor de los países de Sudáfrica, y eso vamos a coincidir, más allá de excepciones. Hay provincias bien administradas, como el caso de Mendoza, Salta cuando estaba el actual senador Romero, incluso alguna época de Urtubey, que estaba bien administrada, La Pampa con Marín, provincias administradas, La Rioja, durante Ángel Maza, que tenía una administración bastante prolija. Estuvo bien tomada entonces la decisión. Este clima de tiratés con los gobernadores, lo voy a saludar, le agradezco, y es lo último que le pregunto. Le va a poner un color particular a la asamblea del 1 de marzo, ¿no? La asamblea legislativa. Pero siempre hubo un tira y afloje entre los gobernadores y el Ejecutivo. Acá hay gobernadores que, vuelvo a repetir, utilizan el empleo público condenando a poblaciones enteras al camino de la mendicidad, en lugar de producir obras de infraestructura o planes de gobierno que permitan que cada provincia tenga ventajas comparativas y pueda competir con el resto. Yo le pongo un caso, y esto es historia pura, puede ser comprobado por cualquiera. En La Rioja se hizo un plan que se llamaba Bracaccini Rey, que lo aplicó los dos primeros gobernadores peronistas, el ingeniero Meli y el ingeniero Zuleta, y se pasó al olvido con la Revolución Libertadora. Y lo vuelve a aplicar la Revolución de Onganía y Carlos Menem. Y La Rioja fue un polo de desarrollo productivo y trataron de implementarse empresas. Senador. Obviamente, también hay que buscar las ventajas comparativas, como el paso a Chile, una serie de cosas, porque la geopolítica cambia. Muy bien, le agradezco mucho, senador Juan Carlos Pagotto, un hombre de la provincia de La Rioja, de La Libertad Avanza. Seguramente mañana tenga muchas posibilidades de ser el presidente de esta comisión permanente que tiene que ver con los trámites legislativos, con el DNU. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí. Me parece que el peronismo le va a pedir una sesión especial por el DNU, pero eso lo dejamos para mañana. Muchas gracias por la visita. Todos tienen su derecho, no se puede coartar el derecho de nadie. Por supuesto que no. Gracias, buenas noches. No, gracias a usted. Y además hay una serie de estudios que se están haciendo que obviamente tienen que ver con cómo se gobierna, con qué pasa con la opinión pública, si existe el mismo respaldo que los candidatos han tenido durante la elección presidencial, el balotaje, o si las decisiones de gestión están cambiando ese clima y ese humor social. Vamos a hablar de este tema. Ustedes saben que Paola Subán es directora de la consultora Subán Córdoba y ha publicado un estudio sumamente interesante durante estos últimos días que tienen que ver con... ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola.
Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Ese título, ¿no? De que la política siente el impacto, que hay como un rock allí, ¿no? Que se está sintiendo en la opinión pública. Y algún desconcierto también. ¿Cómo es eso? Contanos. Bueno, sí, han sido 2 meses muy tumultuosos, ¿no? Tanto para la política como para la ciudadanía. La cantidad de medidas, la cantidad de políticas llevadas adelante por el presidente Milei han producido un efecto, sobre todo en el bolsillo de gran parte de los ciudadanos argentinos. Y eso, bueno, por eso es que titulamos este informe La política en shock, ¿no? Hay un shock en la política, porque hay un reordenamiento del tablero político. La Libertad Avanza es un espacio que tiene minoría en las cámaras, pero está en un proceso de fusión. Hay que ver cómo termina esto con el PRO. Hay que ver cómo se posiciona el radicalismo a nivel nacional. Pero lo más significativo es el impacto, por supuesto, que ha producido en la ciudadanía. Paola, y en este sentido, ¿qué ha pasado con la gente que ha dado todo su respaldo al presidente Javier Milei? ¿Lo mantiene intacto, creció o hubo una merma en ese respaldo? Bueno, el presidente esgrime de manera permanente que lo votó el 56% de los argentinos, lo cual es real y es legítimo, pero hay que tener en cuenta que ese 56% es un 56% de segunda vuelta. Claro. Esto quiere decir que él gana la presidencia con un caudal de votos propios, pero también con un caudal de votos prestados de otras fuerzas políticas que lo apoyaron y lo acompañaron. Y de votantes, incluso del PRO y del radicalismo, pero también del peronismo, desencantados con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Hoy lo sigue acompañando? Ese caudal de votos, que nosotros en el informe anterior decíamos que eran consensos precarios, son votos que van a acompañar atados a los resultados económicos. Todo. Se ha reducido en estos 2 meses por lo menos 10 puntos el apoyo al presidente Milei. Hoy tiene en promedio, porque hemos medido distintos indicadores, cada una de las políticas implementadas, cada una de las, incluso hasta de las de la discursividad, ¿no? de las frases del presidente Milei, y encontramos que en promedio tiene un apoyo del 45% hoy. Bien. Lo cual nos indica que se ha reducido sensiblemente en estos últimos 2 meses. Y en este estudio que vos estuviste haciendo, Subán Córdoba, junto con Gustavo Córdoba y un equipo, ¿has notado algo que en particular hoy impacte al electorado, a la opinión pública? ¿Son las frases? ¿Es la forma de hacer política? ¿Es el hecho de que esté muy volcado a las redes sociales? ¿O nada de esto? Mira, el dato que a mí más me llamó la atención del estudio es la responsabilidad que la ciudadanía pone en la situación económica actual. Hasta el mes pasado, y en la medición de diciembre también, porque hacemos una medición mensual, la responsabilidad estaba puesta en el gobierno anterior, en el gobierno de Alberto Fernández. En este informe, en este estudio, más del 51, casi el 51% de la ciudadanía opina que la responsabilidad de la situación económica actual es ya del presidente Milei. Es decir, está empezando a negativizarse la imagen, pero también la gestión de gobierno. Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿quién está pagando el ajuste? Si la casta o la gente, casi el 80% nos dice que lo está pagando la gente. Claro. Y que con cada una de los indicadores que hemos medido, como por ejemplo el corte de los fondos a los comedores,
el incremento del subsidio, la quita de subsidios al transporte, el incremento de las tarifas de los servicios, bueno, la eliminación del fondo docente. Cada una de las medidas han ido negativizando en promedio la gestión del presidente Milei. Por otro lado, lo que se da frente a estos hechos que vos describís es un escenario donde empieza a observarse el conflicto. Más allá de una medida que convocó en su momento la CGT, estamos viendo cómo, por un lado, hoy los trabajadores ferroviarios, mañana los de sanidad, el lunes los estatales, una cuestión latente con los maestros, está allí llamando al conflicto, pero que, por otro lado, hay una forma del gobierno también en la manera de administrarlo que parece que fuerza ese conflicto, ¿no? Como si dejara caer en el conflicto sin intervenir y juega con una estrategia al filo. ¿Coincidís con esto? Y en todo caso, ¿por qué crees que lo hacen? Sí, totalmente coincido con esa lectura. Además hay que tener en cuenta que no solo deja hacer, sino que ha abierto muchos frentes de conflicto con los sindicatos, con los gremios, pero también con los gobernadores, con el Congreso, con la cultura, con la ciencia. ¿Por qué lo hace, Paola? Confronta de manera permanente cuando se enfrenta o confronta en redes con Lali Espósito. En realidad no confronta con ella, porque más allá de utilizar ese recurso para desviar la atención de otros temas, está confrontando con un sector de la ciudadanía que no lo acompañó en las elecciones, ¿no? Un sector de la juventud más progresista o peronista o kirchnerista, como querramos identificarlo, pero digo, confronta de manera permanente con todos los sectores que no lo acompañaron en las elecciones. Creo que es, y esto es una apreciación muy personal. Pero sé que hay un punto, si me permitís, en el que quiero poner el foco. ¿Vos pensás que tal vez confrontando y doblando la apuesta, si los hechos luego no ocurren de acuerdo con la mirada de la Casa Rosada, después el presidente tenga la oportunidad de decir si esto no prosperó es por los sindicatos, si esto no prosperó es por los gobernadores, por el Congreso? ¿Tendrá que ver con esta línea, con exponer a otro, con gobernar por decreto? ¿Qué estás pensando vos y qué estás observando? Bueno, en el informe decíamos que el primer shock fue el de Milei al ganar las elecciones, ¿no? Porque si bien era esperable que ganara, creo que no estaba preparado para gobernar. De hecho, echó mano de equipos del PRO para conformar gobierno, de plan que estaba preparado para Patricia Bullrich, esta ley ómnibus de Sturzenegger. Y creo que la estrategia tiene que ver con tenemos la legitimidad de haber ganado las elecciones, tenemos que implementar todas las medidas que consideramos esperables en los primeros 60, 90 días de gobierno, porque es el periodo de la luna de miel. Paola. Creo que ha ido a todo o nada. Paola, buenas noches. Esta confrontación forma parte de esa estrategia también. Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Recién decías que seguramente la imagen de Milei va a estar muy atada a lo que pase con la economía. Todos los economistas coinciden en que va a haber una paulatina desaceleración de la inflación en los próximos meses. ¿Eso la alcanza a Milei en términos de imagen o la recesión empieza a ser tan profunda que el electorado y la gente le va a empezar a demandar otras cosas? Bueno, yo creo que si hay algún indicador económico positivo puede sostener o recuperar algo de lo que ha perdido en estos 2 meses en términos de opinión pública. La Argentina está muy necesitado de una buena noticia, de un indicador positivo, de algo que genere una expectativa a futuro. Y me parece que la situación
crítica es tan profunda que cualquier mejora, por pequeña que sea, puede ser interpretada como una buena noticia y puede darle al presidente un poco más de aire para llegar incluso a las elecciones del año que viene, las elecciones legislativas, y hacer un buen papel ahí. Pero todo está muy atado a un muy buen resultado. Creo que en ese sentido, lo que dijo el presidente hace muy poquitas horas sobre que marzo y abril van a ser los meses más complejos, yo coincido con esto. El punto es saber qué capacidad material tienen las familias en Argentina para sostener los meses que faltan para ver algún indicador de mejora, ¿no? Si es que ese indicador efectivamente se produce. Muy bien. Hay economistas que dicen que puede tomar un par de meses y hay otros que sostienen que la recesión va a ser tan profunda y que este plan económico está destinado a la dolarización y que eso va a significar mayor devaluación y mayor inflación. Bueno, hay que ver cómo se comportan esos indicadores para seguir monitoreando la opinión pública. Paola Subán, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30 desde Subán, Córdoba, un estudio que tiene que ver con lo que te está pasando a vos, a partir de lo que es la administración del gobierno que lleva adelante Javier Milei. Muy buenas noches y muchas gracias. Una nena de 5 años murió y su hermano de 7 años quedó allí internado como consecuencia de haber quedado atrapados bajo la arena en una playa al sur de Florida, en los Estados Unidos. Testigos aseguraron que los vieron jugando, cavando un pozo, que finalmente se terminó desplomando. Con los hermanos allí dentro, cayeron a ese pozo. El agujero de arena tenía entre 1,5 metros y 1,80 metros de profundidad. Las noticias internacionales nos llevan al hemisferio norte. China e India han sido afectadas por olas de frío impresionantes. Miren lo que pasó en China. La temperatura bajó 45 grados en pocas horas y mató casi instantáneamente muchísimas aves, cientos de aves en un lago de una de las provincias del norte chino. Las imágenes parecen traídas de una película de ciencia ficción en la que todo se congelaba en cuestión de segundos. No es un fenómeno habitual y las temperaturas son las más bajas registradas en los últimos 45 años en China. Y el otro fenómeno meteorológico extremo está sucediendo en la India, en donde hay un fuerte contraste entre norte y sur de este país. Miren lo que está pasando en el norte. Las nevadas tienen más de 1,5 metros de profundidad también en solo una noche, mientras que el sur del país experimenta temperaturas de más de 30 grados. En el norte de la India están suspendidas las clases, el transporte aéreo y además hay cientos y cientos de evacuados a la espera de que la condición mejore y las temperaturas comiencen a subir. El hemisferio norte ha comenzado a vivir situaciones extremas más a menudo y encima se hacen públicas de esta manera. No se han registrado víctimas hasta ahora en ninguno de los dos países, pero sí continúan al menos 500 evacuados en India. Después de la pausa vamos a entrar en este último tramo de Noticias a las 20:30 de hoy. Y queda mucho más para compartir. Quédate que ya estamos de vuelta. Un poquito de deportes, por favor. Nos vamos al tenis. Pero parece, Juancho, que hubo un traspié con Alcaraz. ¿Qué pasó ahora? No le fue de la mejor manera y no empezó en Río de Janeiro como correspondía, menos ante un rival que le ofrecía algunas garantías de avanzar a la siguiente ronda. Thiago Monteiro era quien le tocaba enfrentar. 1-1 estaba el partido en Games, recién empezaba y tuvo una torsión tremenda en uno de sus tobillos Carlos Alcaraz, por lo que se cortó ahí mismo su partido y su recorrido también en este abierto brasileño. Es clarísimo cómo intenta
deslizarse para poder hacer un mejor golpeo de la pelota y esperar también a jugar a las bandas, pero la torsión de su tobillo izquierdo lo deja no solo fuera del partido, sino también fuera del campeonato. Ganó Monteiro por walkover y quedó Alcaraz fuera de camino. De una noticia triste a una bastante bonita, en la cual también hay una lesión y hay golpes porque se dio en el ciclismo, pero con un final relativamente feliz. De esta manera cruzaron la línea de meta 2 ciclistas pertenecientes al mismo equipo y tiene que ver con que tras sufrir una dura caída, Harold Tejada dejó ya todas sus posibilidades de cruzar la línea de meta, pero logró avanzar a la siguiente etapa de la UAE Tour a bordo del rodado de su compañero Michel Gasoli. De esta misma manera, lo hizo justamente apoyado en su compañero y, lógicamente, de la forma en la cual se le permitía poder llegar a la línea de meta. No tenía otra manera que hacerlo y su compañero lo esperó, lo cargó y lo llevó hasta el final. Bueno, estamos ya llegando al final de este Noticias a las 20:30, un día de mucho calor hoy. Así es que, Lucas, queremos saber cómo terminamos hoy el día y qué va a pasar mañana con el clima. Silvina, va a ser una noche de mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, de esas noches particularmente pesadas en las que la temperatura no logra bajar. A esta hora estamos todavía con 30 grados de sensación térmica y fíjense que la temperatura no va a descender demasiado. La mínima para mañana en la ciudad de Buenos Aires es bien alta. Vamos a empezar con 25 a 26 grados, pero la sensación térmica al final siempre está por encima de la temperatura en estos casos en los que la humedad relativa es altísima. Así va a estar el ambiente, al menos hasta que entre el frente frío con alguna lluvia el viernes. Vamos a repasar primero la tarde de mañana. Mirá la máxima para mañana. La máxima para mañana es destacable. 33 de termómetro, pero la humedad relativa va a llevar la sensación térmica a 36 grados, con viento todavía del noreste, del este, y esto sigue aportando humedad. La noche también calurosa y húmeda en la ciudad de Buenos Aires. Entre 27 de termómetro y 32 de sensación térmica. Y repasemos el viernes. Ese viernes... Por favor, cambiame este paradigma. ¿Lo cambiamos? Que tenemos acá. Lo cambiamos el viernes. Vamos a ver el pronóstico para el viernes en la ciudad de Buenos Aires y ahí empieza a querer cambiar. Es que va a llegar el frente frío muy debilitado. Acuérdense que hay alerta en muchas provincias, pero no en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa? Que llega muy débil, que las precipitaciones pueden ocurrir o no, o muy aisladas, pero lo que sí se va a notar es el descenso de temperatura. Ya para el viernes la máxima no pasa de 28 y para el fin de semana estaremos entre 17 y 25, 26 grados, con buen tiempo, así que las tendencias muy buenas. Bueno, ese sí que es un cambio, lo de los 17 grados. Ese es un cambio. Vamos a ver cómo reaccionan los mosquitos. Perfecto, claro. Por eso, ¿lluvias vamos a tener o no vamos a tener? Muy poquito el viernes, todavía a confirmar la cantidad, pero parece que no lo necesario para que se regeneren, así que esperamos que se calmen el fin de semana. Sí, por favor, dale. Mañana seguimos hablando, dale. Mañana seguimos. Muchas gracias, Lucas Berengua. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos por más, por supuesto, como siempre aquí en estas noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Chao. Quieras.